Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Lili Almashisawu. En esta ocasión les voy a compartir parte de mi tesis doctoral. Es un artículo en lo que estoy trabajando actualmente, que se trata del abandono de la identidad católica en Chile contemporáneo. Estoy observando este fenómeno a través de la transmisión religiosa de una generación a la siguiente y del efecto de edad, época y corte. Entonces, en esta ocasión estaríamos hablando primero de los antecedentes de esta investigación, después las preguntas, objetivos, literatura, hipótesis, métodos y datos, y finalmente los resultados y la discusión que podría generar esta investigación. Algunos de mis antecedentes académicos son de que estudié durante mi magíster en la Universidad de ELTE, Antropología Cultural. Y durante estos años estaba realizando un trabajo de terreno en Chile, lo cual dio una base a mi interés actual en la religiosidad chilena. Actualmente soy candidata a doctora en el Instituto de Sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, los antecedentes, como mencioné, son primero este trabajo etnográfico que realicé entre 2015 y 2017 durante mi magíster. El producto final, mi tesis de magíster, titulaba Donde el cielo y la tierra se juntan. Estaba trabajando con el fenómeno de las animitas chilenas, la religiosidad popular, y esto también me consiguió un apoyo académico en la Universidad Católica de Chile. Mis queridos profesores me han comentado que es una dirección donde hace falta investigar un poquito más. Entonces me apoyaron para seguir investigando la fe en Chile. Algunas de las entrevistas que había realizado en esa época me llamaron mucho la atención, porque la gente no solamente me comentó sobre las animitas y la relación que tienen ellos eh, con estos puntos de conexión entre el mundo superior y la tierra, pero también me han mencionado sus opiniones sobre la Iglesia Católica. Por ejemplo, las palabras de Andrés me llamaron mucho la atención. Decía, piénsalo, si realmente quiero que la iglesia verifique mi divorcio, el matrimonio debe ser anulado, como si nunca hubiera existido. Y ahora es como si estuviéramos mintiendo. La iglesia miente legalmente cuando dice que nosotros nunca habíamos tenido una relación. Estas son palabras muy fuertes desde esta persona que me estaba comentando su decepción respecto a la Iglesia Católica porque tuvo un divorcio que le resultó muy difícil de disolver, y todo este proceso, dice él, entre comillas, es culpa de la Iglesia Católica, que fue tan doloroso para él. Demoraba, y como decía, es como si estuviéramos mintiendo sobre este matrimonio que en realidad pasó. Las preguntas de la investigación actual, lo que les voy a comentar ahora, dieron base em, desde este trabajo que realizaron mis profesores Soma, Barksted y Valenzuela en la Universidad Católica. Han realizado esta tabla sobre los datos de los últimas décadas sobre la afiliación religiosa en América Latina. Si nos fijamos solamente en los tres países del Cono Sur, Argentina, Uruguay y Chile, podemos ver que la tendencia es la misma. Conocemos la historia que Uruguay ha tenido su despego desde la iglesia y entre el Estado, partiendo de años anteriores que en Chile, pero entonces en Chile también se nota que la tendencia es la misma respecto a la gente irreligiosa que muestra un crecimiento particularmente en los últimos 5 años en este gráfico.
Entonces, podemos enfocarnos ya en datos más actuales en Chile, viendo entonces la afiliación religiosa en la población chilena en niveles porcentuales. Aquí estamos viendo la baja del catolicismo, que en los últimos, 5 años muestra bien dramática, la curva eh, inclinando hacia abajo, y también se nota la alza muy fuerte en los no religiosos, ateístas y agnósticos. Mientras tanto, también los protestantes no muestran alza significativa y tampoco los que tienen otras afiliaciones religiosas. Entonces, en este estudio me voy a enfocar en esta curva de la catolicidad que se viene hacia abajo en estos últimos años. Las preguntas entonces que podríamos plantear para esta investigación serían: ¿de qué es lo que se trata esta desafiliación masiva? ¿Qué es lo que está causando? ¿Quiénes son estas personas que dejan a sus identidades católicas? Y también, ¿cómo podemos entender estas dinámicas del cambio religioso? Los objetivos de esta investigación es explorar los mecanismos que contribuyen a la desafiliación católica masiva en Chile hoy a través de la transmisión religiosa y de los efectos de edad, época y corte. La literatura y hipótesis, entonces, primero mencionamos importantes referencias que me han apoyado en este trabajo. Primero mencionaría a Philip Schwadel, que tiene unos trabajos sobre descubrimiento de edad, periodo y corte, cómo estos efectos están impactando a la religión. También, entonces, otro trabajo de mis profesores, Valenzuela, Barksted y Soma, en qué creen los chilenos, donde ellos plantean también los efectos de edad, periodo y corte, cómo están impactando a la religiosidad chilena. Trabajos de Boas y Dobler también, desde el punto de vista de la secularización, me están ayudando con esta investigación. Entonces, los mecanismos explicativos que estaría usando en este artículo, primero, son los efectos de edad, época y cohorte. La edad, bueno, desde la perspectiva de que sí, la edad del individuo, el entrevistado, es más avanzado, quizás podríamos ver unos cambios respecto a su religiosidad. También, el efecto de la época se estaría revisando a través del año de la encuesta que los individuos fueron preguntados en ciertos periodos, bueno, dividiendo por tramos de años. Particularmente hay dos puntos de interés aquí que quizás luego podemos ver si tienen algún impacto indirecto en este efecto de época, el caso Gradima y también la visita del Papa Francisco en 2018 en Chile. También el tercer punto son los efectos de las generaciones, o sea, el cohorte, de qué generación pertenece cada individuo, si esto estaría influyendo en su religiosidad. Por ejemplo, el Segundo Concilio de Vaticano también influye, lo más probable, en cómo se construye la misma Iglesia Católica. Por lo tanto, los hábitos en las congregaciones pueden variar, así la gente tiene quizás otro punto de vista respecto a estas prácticas. También, hablando de la transmisión religiosa, tendríamos que hablar de la religiosidad del padre y de la madre. También las prácticas religiosas de ambos padres.
Las hipótesis que voy a plantear para esta investigación son, primero, entonces, pensando que la caída en el número de afiliaciones católicas y en la frecuencia de la asistencia a servicios religiosos estaría positivamente asociado con, primero, la transmisión religiosa en Chile, segundo, con la pertenencia a ciertas generaciones en Chile, así como les comenté, el efecto cohorte. El tercer punto, que estos se asocian con la edad, con el avance de la edad, así decirlo, el efecto de edad. Y también cuarto punto, en qué año se ha realizado la encuesta, o sea, efecto época. ¿Con qué métodos y con qué datos estoy trabajando? Los datos son provenientes de la encuesta nacional del Bicentenario, particularmente años entre 2006 y 2019. Lamentablemente no hay datos ya desde 2020-2021 disponibles. Em, Estos son datos transversales agrupados, que son más de 28.000 datos. Variables dependientes para este estudio serían ser católico, primero, y segundo, asistencia a servicios religiosos. O sea, si el individuo va a la iglesia, nunca, con poca frecuencia, a veces, con más frecuencia, quizá ya semanalmente asiste, sin contar, por supuesto, los matrimonios y funerales. También para los efectos de edad, periodo y corte, voy a estar observando primero la edad, segundo el año de la encuesta y tercera la generación de lo cual pertenece cada individuo. Para la transmisión religiosa, voy a estar incorporando variables de religiosidad de padres y asistencia religiosa de ambos padres. El método con lo que estoy trabajando serían de regresiones logísticas y PROVIT. También los efectos de edad, época y corte serían incorporados en cada modelo, también junto con la transmisión religiosa, como mencioné, religiosidad de padre, madre, asistencia religiosa de padre y madre. Los resultados de este estudio son resultados todavía en lo que estoy trabajando, afinando un poco, pero les puedo compartir algunas de las tablas que salieron. Disculpa por las letras chicas, pero a lo mejor los que entienden un poco de estos tipos de regresiones, podemos observar que aquí incorporé entonces edad, efecto de edad también al cuadrado, periodo, que serían 7 periodos respecto a los años de que fue tomada la encuesta y finalmente los cohortes, a qué generación vienen perteneciendo los encuestados. Y les voy a comentar más adelante las observaciones más puntuales, la transmisión religiosa. Los que están interesados pueden ver la tabla, más detalles. Lo primordial aquí es mencionar que incorporé la educación del individuo en 3 niveles, también educación de madre y padre. Si la madre es católica, padre católico. Si la madre va a iglesia, si el padre va a la iglesia, que son variables binarias, asiste o no. También educación de ambos padres y un efecto también donde en interacción luego observo que si ambos padres son católicos, ¿qué está pasando? Entonces aquí les comparto las probabilidades predichas, donde ya se nota un poco más con claridad cómo afectan las probabilidades predichas de ser católico o no la edad. Y aquí vemos
En el eje horizontal, las edades entre 18 años de edad hasta 98. Y efectivamente vemos que con el avance de edad hay mayores probabilidades predichas para ser católico de cada individuo entrevistado. Luego, que me da mucha curiosidad, el efecto época. En este caso vemos 7 épocas en el eje horizontal. Em, Los que quisiera mencionar aquí, quizás son más importantes, el año 2010, 2011, en el tercer periodo, acá en este punto, fue que se estalló el caso Caradima en la prensa chilena y también internacional. Entonces, aquí, quizás aquí podríamos suponer que a lo mejor como un efecto em, podríamos ver una caída. También luego de algunos años de estabilidad, también se nota desde la etapa 6 y 7 una caída bien dramática. ¿Y a qué se debería esta caída? Podríamos preguntar. Bueno, justamente el periodo 7 corresponde a 2018 y 2019. Recordamos que en 2018 fue la visita del Papa Francisco a Chile, lo cual, de lo cual vamos a conversar un poquito después en la discusión. Bueno, podríamos asociar que quizás aquí podría haber alguna correlación. También las probabilidades predichas para el efecto de cohorte. Podríamos ver que las generaciones anteriores han tenido mayores probabilidades predichas para pertenecer a la Iglesia Católica. Esto viene en baja durante varios cohortes de manera bien estable, y en el final también vemos una caída más dramática. Los cohortes 18 son las personas que han nacido entre 1982 y 86. Luego, el cohorte 20 corresponde a los que nacieron después de 91, y ya el cohorte 22 son nacidos después de 99. Entonces, los más jóvenes pertenecen a esta caída bien dramática que vemos aquí en este último corte, que también podemos asociar a Papa Francisco cuando estas personas son jóvenes, adolescentes, tienen todavía un impacto desde sus propias familias. em, Contando con la transmisión religiosa. Y aquí, bueno, a futuro tenemos una muy buena pregunta: ¿qué pasaría con esta generación, con este cohorte? Em, entonces, resumiendo los resultados, podemos hablar de que el efecto de edad cuenta con menos afiliación católica cuando la edad es menor, y cuando la edad es mayor, la afiliación católica crece. Aunque eh, las épocas también nos dan unos resultados interesantes. Antes del caso Paradigma, por ejemplo, que estalló en la prensa en 2010, em, la afiliación católica fue más fuerte, no se observaban mayores cambios, pero después de la fecha 2010 se nota igual que a lo mejor el caso Paradigma afectó a las afiliaciones católicas. Luego se observa una disminución. La visita del Papa Francisco en 2018 también em, ha podido contribuir a una afiliación menor a la iglesia. De hecho, la baja es muy significativa, lo que se nota. Los efectos de cohorte también
pertenecen a las etapas preconciliares primero, con mayores afiliaciones católicas, y después ya la etapa conciliar, es decir, lo que hemos visto en los gráficos, los cortes 9 y 11, eh, hemos podido observar una estabilidad. Luego, luego, en la etapa postconciliar, que corresponde también al papado de Juan Pablo II, ya se nota una baja correspondiente a los cohortes que ya se observan después em, del cohorte 12, 18, hasta incluso 20, con Papa Ratzinger hablando de los cohortes 19-20, ahí se notaba una baja, y después ya con Papa Francisco, la generación Papa Francisco, así las podríamos denominar, nacidos después de 95, la afiliación católica disminuye dramáticamente. Hablando de la transmisión religiosa, también tener madre católica es un fuerte indicador de la afiliación católica. También tener padre católica, interesantemente, padre también que asiste a servicios religiosos, mientras en caso de la madre esto de la asistencia a servicios religiosos de la madre no impacta a tal nivel. Importantemente entonces, en caso del padre eso sí influye. Entonces, corresponde catolicidad de padre a mayor catolicidad del hijo, y también mayor asistencia a servicio religioso del hijo. Ambos padres, cuando son católicos y también practicantes, podríamos ya pensar, efectivamente vimos la prueba de que es un fuerte indicador también de afiliación católica del individuo. También, eh, si juntamos la nivel de educación del padre, en caso de que esto sea superior, en nivel universitario, la afiliación católica disminuye significativamente. También otras observaciones que quizás vale la pena mencionar corresponden a mujeres con mayor afiliación católica. También educación universitaria del individuo también corresponde a menor afiliación católica. Y también la pregunta, a lo que ya me referí antes, pero que en verdad sería muy interesante revisar para el futuro, ¿qué pasaría con esta generación del Papa Francisco? ¿Seguiría la disminución de la misma forma dramática, o en algún punto esto dejaría de ponerse cada vez más rápido y quedaría en alguna estabilidad, eh, quizás algunos años más tarde? Para la discusión final y comentando los aportes de este artículo, voy a estar hablándoles primero de algunas noticias que sirven de ilustración para observar el caso Caradima, por ejemplo, en la prensa, cuando estalló en 2010. Vemos que la fuente acá es New York Times, y bueno, se trata de este caso que sucedió en Chile, que son abusos sexuales que recorrieron, como digo, toda la prensa nacional e internacional. Em, Primeramente estamos hablando de Fernando Caradima, que es un sacerdote perteneciente a la élite chilena, y fue em, sospechoso por pederastía, delitos graves que quizás han podido contribuir a que se acelerara la desafiliación católica en el país. La segunda noticia que les comparto es de 2018, la visita del Papa Francisco en Chile. Varios títulos de las publicaciones que encontramos por internet podemos ver que esta visita fue nombrado como la peor visita
que ha sucedido en la historia del mismo Papa. Ahora, sobre esta visita más en particular, podemos mencionar que el Papa habló defendiendo el obispo Juan Barros, que también perteneció al círculo más cercano de Fernando Karadima. Entonces, podríamos entender que por qué causó estas palabras del Papa un hervor entre los chilenos. También entonces podríamos entender que en la memoria colectiva chilena, este caso de la visita y en particular esta charla que dio el Papa podría estar eh, como razón para dar la espalda a la Iglesia Católica. También del mismo año habían ataques de iglesias, quemas de iglesias y destrucciones em, que también recorrió la prensa. Eh, Aquí vale la pena mencionarlo porque esto también demuestra que eh, eh, el colectivo chileno está pensando en la Iglesia Católica ya desde un punto de vista muy diferente en comparación con épocas anteriores. Entonces, en lo que está aportando este artículo, primero es elaboración de un estudio de caso en el Cono Sur respecto a la religiosidad. En el Cono Sur han hecho pocos estudios en profundidad en este ámbito, así que espero con esto aportar a la disciplina. También la aplicación de la teoría de la secularización es relevante para el caso. Además, hay una exploración profunda en este estudio de la encuesta nacional del Bicentenario. Son encuestas nacionales y por supuesto que son datos muy valiosos respecto a otros ámbitos también, pero de religión todavía no ha sido explorado de una manera más extensa. Entonces, esto también me motivó para apoyar la disciplina eh, con esta profundización. Finalmente, les comento que también seguiré trabajando en esta temática. Después de este análisis voy a contrastar estos datos con unos datos etnográficos también. Me tocaría hacer trabajo terreno en este año que viene, así que ojalá también poder apoyar a los números fríos en un sentido, también con palabras de los mismos individuos, como lo que les comenté de mi trabajo anterior, que fue una gran motivación ver las reacciones de la gente a la religión, sus comentarios, me motivaron para este trabajo. Yo estoy segura de que estos trabajos etnográficos por realizar también van a aportar con el entendimiento del cambio en la fe en Chile. Entonces les agradezco la atención y espero ver las ponencias de este congreso junto con ustedes. Nos vemos pronto. Muchas gracias.